vasos de capacitancia. O sea, ¿qué significa? Y son los que van, donde vamos a encontrar la mayor cantidad de sangre, ¿no? Y esa mayor cantidad de sangre es lo que va a hacer que el volumen sea mayor, ¿no? Pues aquí está el sistema venoso que conocemos, el sistema de la vena cava superior, de la vena cava inferior, y cómo se va formando cada uno de ellos, ¿no? Entonces tenemos la vena cava superior, que se forma por dos troncos cefálicos, como lo conocemos, la subclavia y la yugular interna, la yugular externa. Tenemos la subclavia, la vena cava inferior, que se forma por la confluencia de las dos sillas, ¿no? Común izquierda y común derecha. Entonces, todos llegan hacia la aurícula derecha. Entonces aquí está el sistema venoso cervical y vamos a ver que aquí se va formando el tronco brachiocefálico, ¿no? Y se forma de una vena brachiocefálica, el tronco brachiocefálico sería el derecho, y se forman por la subclavia y la yugular interna. Y aquí está la yugular externa que termina en la subclavia. Entonces aquí vemos también unas venas que son importantes, que recogen sangre de la tiroides, que es la vena tiroidea inferior, y la vena que es pequeña pero que no es constante, que es la vena yugular anterior. Entonces aquí lo vemos y miren cómo se va formando, ¿no? Y estos dos troncos van a formar el tronco braquio, la vena cava superior. Entonces aquí tenemos a la vena cava superior, que es la confluencia de dos troncos, brachiocefálico derecho y brachiocefálico izquierdo, y vemos que aquí están los sistemas. El sistema de los ácidos y de los semiácidos, ¿no? El sistema de los ácidos y los semiácidos, y estos van a terminar en la vena cava superior. Aquí tenemos un síndrome que va a sucederse porque el síndrome de la vena cava superior, este síndrome de vena cava superior realmente se le considera una emergencia oncológica. ¿Qué significa de que sea una emergencia oncológica? Que por ejemplo hay la presencia de un tumor torácico. Ese tumor torácico, ¿qué es lo que hace? Comprime a la vena cava, a la vena cava superior. O a veces no solo comprime pues a la vena cava superior, ¿no? Como esta forma que está comprimiendo. Al comprimir este tumor mediastinal o tumor del pulmonar, entonces al comprimir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber dificultad en el retorno venoso. Entonces va a haber una éstasis venosa, lo que va a hacer que se dilaten las venas. No, se dilatan de esta forma las venas. Pero como el pasaje, como ven acá, esto está dilatado, entonces el paciente está con incrustación yugular, se observa, se evidencia en las venas. Pero como digamos el pasaje, la idea es retornar hacia la vena cava superior, aparecen lo que vemos acá, que normalmente no tenemos, que se denomina circulación colateral. Circulación colateral, y esta circulación colateral torácica, ¿no? Torácica se apertura, ¿no? Porque esto está, digamos, colapsado en nuestra vida adulta. Pero cuando, digamos, haya necesidad, como por ejemplo la presencia de este tumor y la sangre al estar con dificultad su retorno venoso, ¿qué es lo que va a suceder acá? Van a aperturarse estas colaterales y va a formar esto como unas redes, ¿no? Lo que ven acá son venas colaterales. Estas venas colaterales todas van a tratar de confluir en lo que es la vena cava superior, ¿ya? O a la vena cava inferior en este caso. Pero esto que necesitamos aquí, tenemos que hacer radioterapia, por ejemplo, ¿no? O si no, que entre el médico de tórax y que extirpe el tumor. Es la única forma de que este paciente, digamos, mejore a este síndrome de vena cava superior. Entonces, ¿cómo se forma la vena cava inferior? Se forma por las venas ilíacas.
¿no? Vena ilíaca común derecha, vena ilíaca común izquierda. Aquí se forma la vena cava inferior. A la vena cava inferior, ¿qué es lo que van a drenar? Varias venas, ¿no? En el lado derecho drenan directamente las venas renales, tanto del derecho y del izquierdo. Y las venas gonadales y las venas suprarrenales en el lado derecho drenan directamente a la vena cava inferior. Y en el lado izquierdo, ustedes se dan cuenta, la vena suprarrenal y la vena gonadal drenan hacia la vena renal. Entonces también vemos que hay una vena importante, es una vena importante, de eso su compañero que va a hablar de circulación hepática nos va a orientar bastante, es la vena porta. La vena porta. La vena porta está formada por dos venas, la mesentérica superior y la vena esplénica. La mesentérica superior y la vena esplénica. Bien sabiendo que la vena mesentérica inferior drena en la vena esplénica. La vena mesentérica inferior drena en la vena esplénica. Y van a formar lo que conocemos como la vena porta. Entonces a esta vena porta van a llegar todo el drenaje de lo que es de los intestinos, ¿no? Como ya hemos visto en nuestra clase anterior, la mesentérica superior drena casi hasta el colon del colon transverso, y a partir del colon transverso la vena cava inferior, ¿no? Drenan su sangre y van a llegar hacia el hígado. En el hígado se va a producir todo un fenómeno bioquímico y de ahí la sangre va a salir por las venas suprahepáticas para terminar en lo que es la vena cava inferior. Entonces ya nos estamos orientando a lo que es el sistema venoso. Entonces, comparando una arteria y una vena, miren ustedes, miren la pared muscular de la arteria y miren la pared muscular de la vena. Entonces, una pared muscular bastante grande, el de la arteria y el de la vena es bien delgado. Por eso es que las venas se encargan de manejar volúmenes y las arterias se encargan de manejar presiones. ¿Ve? Y el capilar no tiene músculos, ¿no? Por eso es que el capilar no desarrolla ningún tipo de regulación en cuanto a los fenómenos de vasoconstricción, ¿no? ¿Por qué? Porque el capilar no tiene músculos. Entonces vemos acá, esta es una presentación histológica, aquí hay una arteria y aquí hay una arteria, ¿no? La vena es delgada. A pesar de que esta vena es delgada, tiene los mismos receptores que la arteria. O sea, tiene receptores alfa 1, beta 2, así como la arteria que también tiene receptores alfa 1 y beta 2. Aquí vemos una vena y una arteria, y esta es una vena bien especial, porque es una vena que lo vamos a encontrar, una vena que va en contra de la gravedad. Va en contra de la gravedad. Si es que va en contra de la gravedad, por ejemplo, esto puede ser una vena de miembro inferior. Entonces, ¿por qué es una vena de miembro inferior? Por la presencia de estas válvulas. La presencia de estas válvulas. Entonces, al progresar la sangre desde hacia abajo hacia arriba, tienen que pasar, y cuando intentan retornar, cuando sucede el reflujo, estas válvulas se cierran, ¿no? Por lo tanto, solamente hay un ascenso de la sangre, digamos, desde el abajo hacia arriba. Aquí está lo que les dije, la presencia de las válvulas venosas. Miren qué es lo que sucede, ¿no? Cuando la sangre fluye en ese sentido, se aperturan las válvulas. Pero ¿qué va a suceder? Obviamente, si hay
hay un fenómeno de contracción venosa y hay un fenómeno de dilatación venosa, y lo que va a suceder es que la sangre tiende a retornar. La sangre, al tratar de retornar, ¿qué es lo que va a hacer? Se van a cerrar estas válvulas, se cierran estas válvulas. Y lo vemos acá, un poco más anatómico, miren cómo se va cerrando estas válvulas. Pero ¿qué sucede? Que hay también venas cuyo el cierre de la válvula no es completa. Hay venas donde el cierre de la válvula no es completo. Y al no estar completa este cierre de las válvulas, obviamente la sangre retorna. Va a retornar hacia las venas de miembros inferiores. Entonces, al retornar hacia las venas de miembros inferiores, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar dilatación de las venas, en este caso de miembros inferiores. Y esa dilatación de esas venas se le va a conocer como varices. Ya, ustedes habrán visto en sus abuelitos y la presencia de los varices. Es porque las válvulas estas válvulas no tienen un cierre compacto. Esta es una William Harvey en 1628. Hizo un experimento. Y este experimento, ¿qué es lo que hizo? Puso un torniquete. Miren, puso un torniquete en el brazo de una persona. Y cuando pone el torniquete, ¿qué es lo que se observa? Es la red venosa. Sí. La red venosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso un dedo acá y esto, con este dedo, comenzó a ordeñar esto, ¿no? Ordeñar para dónde, para hacia el lado de la mano. Y comenzó a observar la aparición de estas válvulas. Entonces él en ese tiempo lo presentó en una revista y expuso que nosotros teníamos venas con válvulas. Aquí tenemos el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. El sistema profundo se comunica con las venas superficiales. El sistema venoso profundo se comunica con las superficiales, ¿no? Por una vena conocida como vena perforante. Perforante. ¿Ya? Se va a comunicar el sistema profundo con el sistema venoso superficial. Y aquí también, miren, aquí está la comunicación entre dos venas superficiales, que es con la vena comunicante, y la vena perforante comunica el sistema venoso profundo con el sistema venoso superficial. Aquí está la vena perforante. ¿Ya? Entonces, la importancia de la vena comunicante y la vena perforante. Y es con estas venas, pues, que, digamos, si es que hay la presencia de un trombo, por ejemplo, se va a paliar, va a disminuir el efecto, ¿no?, completamente de lo que sucede con esa obstrucción, ¿no? Pero no es completa, a pesar de que tenemos venas comunicantes y venas perforantes, ¿no? Disculpe, ¿las venas comunicantes dónde están? Aquí están, mira. Las venas comunicantes son dos venas, sistema venoso superficiales, y van a comunicar dos venas superficiales. ¿Ya? Van a comunicar dos venas superficiales. ¿Hay venas comunicantes para las venas profundas? No, entre comunicantes entre dos sistemas profundos, no, o sea, hay un solo sistema profundo y varios sistemas superficiales. Entonces se van a comunicar las dos venas superficiales y la profunda con la superficial por una vena conocida como vena perforante. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que son las varices, ¿no? Estas son las varices en diferentes presentaciones. Entonces, por ejemplo, estas son las varices demasiado extensas. Estas son varices un poco más pequeñas. Y esto es digamos, una úlcera varicosa. Es una consecuencia de tener varices, ¿no?
Entonces las varices son un grado de insuficiencia venosa o más de insuficiencia venosa en los miembros inferiores, es porque hay un aumento de la presión venosa. ¿Y por qué hay un aumento de la presión venosa? Porque la sangre, al no lograr fluir completamente hacia arriba en el retorno, porque las válvulas no son completas, no se cierran completamente, retornan, ¿no? Y esto aumenta la presión venosa, lo que dificulta además el retorno venoso. Y como hay una digamos, la sangre retorna, ¿qué es lo que va a producir? Aumento de la presión y dilatación de esas venas. Es lo que dice acá, dilatación y deformaciones de estas venas, ¿no? Y esto se va a llamar varices. Toda dilatación de las venas, por ejemplo en el esófago también se dilatan las venas, se llaman varices esofágicas. Entonces las complicaciones estéticas, obviamente, trombosis, porque como aquí se produce una éstasis venosa, o sea, la sangre, digamos, no fluye completamente, se pueden formar trombos. Y esos trombos que pueden formar pueden quedarse, ¿no? Obstruirse o estancarse, digamos, en una vena profunda. Y al estancarse en esa vena profunda, ¿qué es lo que va a formar? Una patología conocida como trombosis venosa profunda. Y las úlceras, ¿no? Que es una complicación de las varices. Entonces aquí vemos, por ejemplo, tenemos en las venas perforantes. ¿Por qué es importante, fíjense, estas venas perforantes? Porque cuando en el sistema profundo se ha formado un trombo, este trombo ha formado una trombosis venosa profunda, miren, haciendo un razonamiento, si es que este trombo se ha formado y se ha quedado acá y no permite el paso de la sangre, entonces, ¿qué va a haber en este lugar? Va a haber una dilatación venosa, pero del sistema profundo, no al superficial. Pero la sangre tiene que igual tratar de retornar, ¿no? Entonces utiliza el sistema de las venas perforantes. Claro, Venas perforantes para llegar a ascender por las venas superficiales. Pero a pesar de todo esto, de que se produce, digamos, una dilatación venosa o un ensanchamiento venoso por el encharcamiento, digamos, de la sangre, y esto va a condicionar a la presencia de edema del miembro inferior. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una paciente con aumento del volumen de la pierna derecha o de la pierna izquierda. ¿Ya? Entonces, va a aumentar su volumen. Ese aumento de volumen es la traducción de una trombosis venosa profunda. Entonces, miren, fíjense la importancia de lo que es las venas perforantes, ¿no? La importancia de las venas perforantes. Y vemos acá lo que les decía. Esto es una trombosis venosa profunda. Esta trombosis venosa profunda, que es lo que ha habido acá, aquí ha habido un trombo, ¿no? Ese trombo, que es lo que ha condicionado la dilatación venosa, el encharcamiento de la sangre, y es lo que ha hecho el edema del miembro inferior, ¿no? Esto es la clínica de una trombosis venosa profunda. Ahora, esta trombosis venosa profunda puede complicarse también. ¿Por qué? Porque estos trombos pueden viajar y se convierten cuando viajan como émbolos. Van viajando estos émbolos, viajan por la vena cava, llegan hasta el ventrículo derecho y del ventrículo derecho llegan hasta los pulmones. Cuando estos trombos llegan hasta los pulmones, se conoce a esta patología como tromboembolismo pulmonar, con las siglas de nada más que puede ser TEP, tromboembolismo pulmonar, TEP. Entonces hay varias condiciones para que se formen estos trombos, ¿no?
Ahora, ¿por qué se forman los trombos? Porque si los trombos, lo demás, todo lo demás es consecuencia de los trombos, de la formación de los trombos. Y ustedes dirán, ¿por qué se están formando los trombos en una persona? En una persona se forman los trombos por diferentes condiciones. Una condición, por ejemplo, para que se formen esos trombos en las venas, es el que el paciente esté inmovilizado, que esté postrado. Por ejemplo, pacientes con infarto cerebral, secuela de infarto cerebral, de infarto cerebral, pacientes que han sido operados, por ejemplo, de la cadera, que no pueden movilizarse, o pacientes postrados en cama por algún motivo, puede condicionar a que se formen los trombos. Otra situación que hace que se formen los trombos es también en pacientes con diagnóstico de cáncer. El cáncer es bien trombofílico, o sea, forma trombos. Mucha gente se muere, o sea, no por el cáncer mismo, ¿no? Porque el cáncer puede ser que es un tumor que va creciendo, pero este cáncer induce a que se formen estos trombos y puede hacer un tromboembolismo pulmonar y es el motivo de que el paciente fallece. Ahora, una patología, por ejemplo, muy familiar a nosotros, que producía tromboembolismo pulmonar, es el COVID. El COVID es un virus también trombofílico, o sea, que induce la formación de trombos. Entonces, el motivo de la muerte de muchos pacientes, o sea, de la insuficiencia respiratoria en pacientes con COVID, no solo había sido el compromiso del pulmón, sino el compromiso de los trombos en las arterias pulmonares. Entonces, el COVID, por eso es que cuando nosotros teníamos pacientes con COVID, teníamos que anticoagularlo completamente. O sea, se le daba anticoagulación leve. Entonces, miren la importancia de conocer esto del sistema venoso. ¿Cómo se distribuye la sangre dentro del sistema circulatorio? Vamos a ver que en las venas encontramos, miren, el 60-70% de todo el volumen de la sangre se encuentra en las venas, 60-70%. Por eso se le conoce como vasos de capacitancia. Actúan como reservorios, 60-70%. Y vemos que este sistema venoso se va a caracterizar por algunas constantes, ¿no? Una de las constantes es la presión de la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha también se le va a conocer como presión venosa central. Entonces es como si nosotros pusiéramos un catéter y lo alojáramos en la aurícula derecha y comenzáramos a medir la presión en ese punto. En ese punto, y es en ese punto que nos va a dar una presión. Y la presión promedio es de 4.5 milímetros de mercurio. Pero ustedes dirán, pues la vena no es estática, ¿no? Porque cuando está en diástole, se abre y la presión cae. Y cuando está en sístole ventricular, se produce el llenado de la aurícula y la presión aumenta. Por lo tanto, la presión venosa central no es estática, es bastante dinámica. Y por eso nosotros decimos que como promedio podemos hablar de 4.5 milímetros de mercurio. O sea, puede llegar, tiene un rango de un promedio de 4.5. El flujo venoso es más lento que en el sistema arterial. Claro, menor. Las venas son 6 a 10 veces más distensibles que las arterias. Por eso hemos dicho que se les denomina como vasos de capacitancia. Almacenan 60-70% y las válvulas originan turbulencia. Pero, bueno, pues obviamente si nosotros ponemos
un sistema fonético en las bandas generaría el soplo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Aquí está el retorno venoso. El retorno venoso va a ser, digamos, de múltiples maneras, ¿no? Uno va a ser que está en contra de la gravedad, digamos, de todo el sistema de la vena cava inferior. Y otro va a ser a favor de la gravedad, todo el sistema de la vena cava superior, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, vamos a ver que el compartimiento venoso periférico tiene una presión diferente a la presión de la aurícula. Entonces, de aquí nomás de nuestra clase de ayer, podríamos decir, ¿no? La presión en este punto es mayor que la presión en la aurícula. Claro. ¿Para qué? Para que exista un flujo sanguíneo. ¿No? Entonces, de aquí nomás podemos decir. Diferencia de presión, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que hacen que esta sangre que está acá, por ejemplo, llegue a la aurícula? La bomba ¿Qué muscular. situaciones fisiológicas hacen de que la sangre fluya en ese sentido? La bomba muscular, doctor. Vamos a ver. ¿La gradiente? Uno, la gravedad. En cuanto a la gravedad, lo que es el sistema de la cabeza, ¿no? De la cabeza, la vena yugular, la gravedad nos ayuda. La succión cardíaca, la bomba del músculo estriado, ya vamos a ver cada uno de ellos, el gradiente de presión, la bomba torácica. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos. Variables que afectan el retorno venoso, que estamos hablando acá. Succión cardíaca, gravedad. Entonces, acá decimos. Ahora es importante la bomba del músculo esquelético, ¿no? Y los fenómenos de venoconstricción. Vamos a ver cada uno. Por ejemplo, la función de bomba cardíaca, la disminución de la presión auricular derecha. Esta disminución de la presión auricular derecha, ¿porque en qué momento se va a dar? En el momento de la diástole ventricular. Entonces, en la fase de llenado rápido, se disminuye la presión en la aurícula derecha y obviamente el flujo es hacia dónde? Hacia la aurícula, en ese sentido. La gravedad, la sangre de la cabeza y el cuello retornan con solo fluir, retornan hacia la vena cava superior y de aquí hacia la aurícula derecha. Qué importante es un dato acá, que acá no hay presencia de válvulas. Acá no hay presencia de válvulas. Acá no hay presencia de válvulas. ¿Qué significa que no haya presencia de válvulas? Es que la presión en la aurícula, la presión acá, perdón, en la yugular, va a reflejar la presión de la aurícula. Si es que aumenta la presión en la aurícula, se va a traducir en la yugular. Entonces, si encontramos que se incrementa la presión en la aurícula y tomamos acá, en la vena yugular, vamos a ver que la presión se incrementa. ¿Ya? La presión se incrementa. ¿Y eso por qué sucede? Porque no hay presencia de válvulas. O sea, no hay presencia de válvulas que nos pueden impedir, ¿no? Entonces, esa presión se refleja en el sistema yugular. Aquí está la bomba del músculo esquelético. ¿Y esto qué es lo que va a pasar cuando nosotros caminamos? Cuando nosotros caminamos, ¿qué es lo que sucede? Miren, con el sistema venoso profundo, los músculos, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a presionar. Comienzan a presionar. Y al comenzar a presionar, ¿qué es lo que va a suceder? Va a hacer que ascienda la sangre. Entonces, de acá nosotros podemos decir qué pasa en los pacientes que están postrados. En los pacientes que no se mueven, entonces la bomba muscular no es adecuada. Y es, digamos, una de las más importantes en lo que se determina el retorno venoso.
aquí está la bomba del músculo esquelético y el ejercicio. Comenzamos acá. Miren, aquí las venas perforantes se han cerrado, pero hay un flujo hacia arriba. Cambios en la presión, bueno, eso lo vemos. Ahora el otro es la venoconstricción o vasoconstricción venosa. La vasoconstricción venosa es como es un reflejo de la actividad del simpático. La venoconstricción. Entonces el simpático, ¿qué es lo que produce? Venoconstricción. Y venoconstricción aumenta el tono del sistema nervioso simpático, produce vasoconstricción venosa, aumento de la presión venosa y aumento del retorno venoso. ¿Ven? El aumento del retorno venoso. Y además, pues ese retorno venoso es apoyado por la bomba cardíaca y la muscular, que ya lo estamos conociendo, y los movimientos respiratorios de la inspiración que vamos a ver ahora. Ahora, esta vasoconstricción venosa es importante ¿en qué momento? En el momento que nosotros nos incorporamos. Por ejemplo, ustedes están echados en la cama y de pronto se paran. No, se paran. La bomba muscular no funciona, porque ustedes se pararon nada más. Entonces, ¿qué es lo que se va a activar? El sistema nervioso simpático. Produce venoconstricción y mejora el retorno venoso. Entonces, hay algunos pacientes con algunas enfermedades, por ejemplo, la diabetes mellitus. En ese tipo de patologías hay una alteración en la respuesta para el sistema nervioso simpático y se llama disautonomía. Disautonomía. Entonces, esa disautonomía puede hacer que el paciente, al momento de incorporarse, la sangre no llega completamente a la aurícula y lo que no va a llegar al cerebro, y el paciente va a perder la conciencia, se desmaya el paciente. Y eso va traducido previamente a que, como disminuye el retorno venoso, disminuye ¿qué? Disminuye la precarga. Y como disminuye la precarga, disminuye también el volumen sistólico. Y si disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Por lo tanto, sucede que el paciente se hipotensa. Y eso se conoce como hipotensión ortostática. Claro. Hipotensión ortostática. Entonces, la hipotensión ortostática es propio de los pacientes con disautonomía. ¿Por qué? Porque no responden. Porque no responden rápidamente a aumento del tono por el sistema nervioso simpático. La bomba torácica respiratoria, miren, en el momento de que el diafragma se contrae, el diafragma baja, ¿no? Al bajar el diafragma va a generar una presión negativa en el tórax. Esa presión negativa en el tórax disminuye hasta menos 6 milímetros de mercurio, ¿no? Baja el diafragma, y al bajar el diafragma, ¿qué es lo que va a pasar con la cavidad abdominal? Se presiona también. Claro. Y esa presión que se ejerce, ese aumento de presión que se ejerce en la cavidad abdominal, también va a presionar a la vena cava inferior. Entonces baja y esa presión presiona pues a la vena cava inferior para que siga ascendiendo la sangre. Entonces es un conjunto de cosas, como ustedes se han dado cuenta. En algunas situaciones es importante uno o el otro, ¿no? La presión venosa central, la que les decía, fluctúa en la inhalación a 2 milímetros y en la exhalación en 6 milímetros. La presión venosa central promedio es 4.5, ¿no?
¿qué podemos hacer? Incluso la presión venosa central, algunos dicen que puede llegar hasta 0, ¿no? Aquí está la presión intratorácica negativa. Entonces, cuando baja la presión torácica, miren, aquí está bajando la presión torácica, la presión yugular también cae. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué decimos que la presión yugular? Entonces ponemos un catéter en la vena yugular. Entonces, ¿qué les he dicho? Que la vena yugular Sigue de la aurícula derecha. traduce lo que sucede en la aurícula. Entonces, si es que decimos que la presión torácica disminuye la presión en la yugular, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la presión en la aurícula también está disminuida. ¿Ya? Entonces, la presión venosa yugular es una traducción de la presión venosa central. Aquí está el juego de las presiones, ¿no? Flujo. Aquí el retorno venoso es el flujo. ¿Qué hemos dicho nosotros? La cavidad abdominal tiene una presión superior a la de la aurícula derecha. Entonces, va a ir en este sentido, ¿no? Y la resistencia, digamos, es un valor constante. Entonces, la presión venosa central, ¿qué es la presión venosa central? Es la presión en reposo de la aurícula derecha o izquierda, o de la aurícula derecha, perdón. Esa es la presión venosa central. Pero como les digo, me acuerdo cuando yo estaba todavía de residente, en la especialidad, nosotros medíamos, cuando era interno, después cuando era residente, cuando era interno, imagínense el siglo pasado. Y yo internaba en el año 99, ¿no? Y ustedes, sus papás estarían conocidos. No, en el año 99 ya habían nacido. Estaban por nacer. Todavía, ¿no? Faltaba también. Años después de nacer. Ya bueno. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Medíamos la presión venosa central. Entonces, como el concepto era que la presión yugular medía lo que era la presión en la aurícula, entonces decíamos que cuando la presión en la vena yugular se incrementaba bien alto, es que había demasiado volumen en la aurícula, ¿no? Entonces decíamos, este paciente está bien hidratado. Pero cuando nosotros medíamos, y la presión, digamos acá en la yugular, la que medíamos, resultaba muy baja, decíamos a este paciente le falta volumen. Pero en el tiempo se vio que la presión venosa no es una presión estática, ¿no? Por eso dice, ¿qué es la presión venosa central? Es la presión en reposo de la aurícula derecha. Pero ¿en qué momento la aurícula derecha está en reposo? En ninguno. Siempre está o llenándose o vaciándose. Eso es en ningún momento se queda así. Ahora, ¿en qué momento vas a medir la presión? Cuando está vacía, cuando está llenando, no sabe, ¿no? Por eso es que ese concepto se quedó, digamos, como parte de la historia, pero se conoce a la presión en la aurícula, ¿no? Por eso es que miren, en esta lámina es una lámina histórica, dice, es indicador del estado circulatorio, así nosotros decimos, ¿no? Tenía más volumen, este paciente tiene exceso de volumen, y después cuando tenía la presión venosa central, decíamos, no, le falta volumen. ¿Qué hacíamos nosotros? Le pasábamos volumen. Y a veces nuestro paciente pues se llenaba de agua, ¿no? Se hinchaba. ¿No? Entonces había hasta una fórmula, cuando sube de 0 a 2, de 2 a 5, más de 5, ya se lo dejan, y eso era, ¿no? Entonces traduce la presión del endocardio derecho. Eso sí, ¿no? Eso sí sigue siendo, ¿no? La presión venosa central. ¿Ya? Influencia positiva sobre el gasto cardíaco, negativa sobre el retorno venoso. Esto lo pasamos entonces. Entonces, la influencia de la presión venosa central sobre el retorno venoso.
Miren, la presión venosa central es de 4 a 6, les decía, ¿no? Promedio de 4 a 5. Y la presión en las vénulas es de 12 a 18 milímetros de mercurio. Por lo tanto, hay un gradiente de 7 a 13 milímetros de mercurio. Entonces la sangre va de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. El gradiente de presión y el retorno venoso aumentan cuando el volumen sanguíneo aumenta. Aumenta la presión acá en las venas periféricas. La vasoconstricción generalizada reduce el volumen del sistema circulatorio y eleva la presión arterial y el flujo. ¿Ya? Entonces la vasoconstricción generalizada. ¿En qué momento hay vasoconstricción generalizada? No es en todos, ¿no? Solo en momentos de shock, como respuesta. Se hipotensa un paciente, digamos, esa hipotensión el cuerpo no logra sostener, no logra, digamos, elevar con un sistema simpático, con algunas formas que se eleva la presión arterial. Entonces, y eso se hace constante, eso se denomina shock. ¿Ya? Entonces el próximo año, cuando ustedes lleven semiología, van a hablar de semiología del shock. Hay shock de variedad, shock séptico, shock cardiogénico, ¿no? Entonces aquí vemos la curva de la función venosa, que decimos, a mayor presión venosa central hay una disminución del retorno venoso. Esa observación hicieron. O sea, esto es una consecuencia de mi pensamiento. Si yo aumento la presión en la aurícula, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si yo aumento esta presión? ¿Qué va a pasar al gradiente? ¿Aumento o disminuye? Va a disminuir. Va a disminuir. Y si disminuye la gradiente, ¿qué va a pasar con el retorno venoso? ¿Aumento o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y eso es la traducción acá. Si yo aumento la presión venosa central, o sea, aumento la presión en la aurícula, ¿qué es lo que va a pasar con el retorno venoso? Va a disminuir. ¿Ve? Esto es una consecuencia de lo que hemos visto. Aquí está la relación de la función cardíaca con la curva del retorno venoso. Gasto cardíaco, retorno venoso. Curva. Sí. Esto cómo se mide, eso lo pasamos. Esto era también cómo se mide, pero esto ya nos interesa, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, aquí se ponía un catéter, el catéter se dejaba en la aurícula y se medía con una regla, ¿no? Esto es, la verdad que esta lámina lo sigo dejando aquí porque, digamos, esto se hacía antes, ¿no? Se hacía antes. Aquí con su manómetro y esto también, ¿no? Eso ya lo vamos a retirar estas láminas porque no son, digamos, son láminas que nos van a ayudar. Aquí un poquito sí, ¿no? ¿Qué factores incrementan la presión venosa central? La hipervolemia, el exceso de volumen. La exhalación forzada, eso sí. El neumotórax a tensión, o sea, cuando se colapsa el pulmón, eso es neumotórax. La falla cardíaca. El taponamiento cardíaco es cuando hay un gran derrame pericárdico, una gran derrame pericárdico que hace que el ventrículo no logra distenderse. Entonces, ¿qué hace? Llega a colapsar, ¿no? Hasta así. Y entonces no permite que la sangre fluya. Y al no permitir que la sangre fluya de la aurícula hacia el ventrículo, obviamente la aurícula se recarga de sangre. Y al recargarse de sangre, ¿qué es lo que va a suceder? Aumento de la presión venosa central. Factores que disminuyen la hipovolemia, la inhalación profunda y la pérdida del tono venoso. Entonces, ¿un paciente con diarrea disminuye o aumentaría la presión venosa central? Disminuye. Disminuye la presión venosa central, ¿no? Entonces, cuando nosotros hidratamos a un paciente, o sea, ¿han visto que ustedes le ponen suero? Sí, todos han visto. Es el cloruro, ¿no? Es un transparente, es una botella transparente. Entonces, ahí, por ejemplo, mejoramos la presión venosa central, ¿no? Porque pasamos por claro. Ya pasamos por ahí. Continuamos.
Y lo que les decía, vamos a ver que hay una diferencia entre el pulso venoso yugular, que vamos a ver ahora, con el pulso arterial. El pulso venoso yugular rara vez son palpables. Y vamos a hablar de la presión venosa yugular. Desciende con la inspiración. Aumenta si el paciente está acostado. Y se eliminan las ondas cuando se presiona la yugular interna. En cambio, el pulso arterial son palpables, tiene un solo componente, no se afecta con la inspiración y no se modifica con la postura. En cambio, el pulso venoso yugular sí. Y vemos acá qué cambios van a suceder en la presión auricular en los fenómenos de sístole y diástole. Aquí está, por ejemplo, ¿qué incrementa la presión en la aurícula? En el momento de la contracción auricular. O sea, cuando se contrae la aurícula, va a aumentar la presión, porque aumenta la presión. Y si eso nosotros pusiésemos un catéter en la presión en la yugular, Aumentaría. ¿cómo? Aumentaría también, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el gráfico? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, claro, se hacería así. El cierre de la válvula tricúspide incrementa la presión, porque cuando se cierra la válvula tricúspide, ¿qué es lo que va a suceder? Hay un llenado de la aurícula, y el llenado de la aurícula aumenta la presión. ¿En qué momento disminuye la presión en la aurícula? Obviamente, sin el cierre, en la apertura de la válvula tricúspide, en el momento del llenado ventricular y en el momento de la relajación auricular, ¿no? Ahora vemos, aquí está, presión venosa yugular. Se observan 3 ondas, A, C, V, y 2 depresiones, seno X y seno Y. ¿Ya? Aquí está, miren, para si es que ustedes se olvidan de las siglas, ACV, hay una enfermedad que se llama ACV, cerebrovascular, y se pueden acordar, ¿no? ACV, X, Y, ¿ya? Por sí solo. Ahora vamos a ver a qué corresponde la letra A. La onda A corresponde a lo que es la contracción de la aurícula derecha. Entonces, cuando se contrae la aurícula derecha, da una onda positiva, que es la onda A. Entonces, cuando se contrae la aurícula derecha, ¿qué es lo que va a suceder? Aumenta la presión. Aumenta la presión. Y la sangre pasa, ¿no? Sí, el último paso. ¿Estamos? Sí. La sangre pasa. Ya pasó y se cerró la válvula tricúspide. Ya estamos. Hasta ahí, ubiquémonos. Reflujo existente durante la contracción, ¿no? Tiene lugar al final de la diástole y desaparece en la fibrilación auricular. ¿Por qué va a desaparecer en la fibrilación auricular? Porque no hay contracción. Ya no hay contracción. Así, no hay contracción auricular. Se incrementa el aumento de la resistencia al llenado del ventrículo derecho. ¿En qué momento puede haber resistencia al llenado del ventrículo derecho? En las estenosis, por ejemplo. ¿No? En las estenosis. Entonces decimos, la onda A, la contracción auricular, esa onda A va a acabar, ¿no? Se cierra, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder que debajo va a iniciarse la contracción isovolumétrica. Y esa contracción isovolumétrica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que las valvas Con la cuerda no se cierra. asciendan, ¿no? Sí. Asciendan, o sea, se hagan con un globo así. Claro. Y ese ascenso de las valvas va a condicionar la onda C, producida por la entrada de la válvula tricúspide en la aurícula derecha durante la sístole isovolumétrica. ¿Sí me entienden, no? Sí. Porque como la válvula pues regresa, o sea, hace como un globo, disminuye el volumen, ¿no? de superficie y aumenta la presión. Por lo tanto, hace una segunda onda, la onda C. También se le conoce como impacto de la arteria carótida adyacente sobre la vena yugular. Entonces, la onda C. Entonces, ¿qué vendría después de eso, no? ¿Qué es lo que vendría? Mira. Entonces, cuando ya se cierra, está en la sístole auricular,
La aurícula salió de qué? Salió de la contracción auricular. Se despolarizó la aurícula. Después de la despolarización va a venir la repolarización. O sea que después de la contracción, ¿qué va a venir? Relajación. La relajación. Y por lo tanto, la aurícula que ha aumentado su presión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir su presión. Y eso va a ser reflejado con el seno X. Entonces sería como Descenso de la presión que ocurre durante la relajación auricular. Porque la aurícula primero, sístole, ¿no? Sístole, cierre de la válvula tricúspide, y después de eso, ¿qué está sucediendo en la aurícula propio? Lo que, como se contrae, se está relajando. Y esa relajación se denomina seno X. Por eso dice, es la onda dominante en el pulso venoso. ¿Para qué está relajándose la aurícula? Para que baje la presión y para que nuevamente se comience a llenar. Ese es el responsable, el característico colapso circulatorio del pulso venoso. Entonces, aquí estamos, el seno X y su relación con la sístole. ¿En qué momento de la sístole en qué momento está el seno X? En el momento de la sístole auricular. Cuando el ventrículo está contrayéndose, la aurícula se está relajando. Por eso es que existe lo que nosotros conocemos como el esqueleto del corazón, ¿no? El esqueleto del corazón, ¿para qué nos sirve? Es un aislante eléctrico, y eso hace que permita que la aurícula, mientras se relaja, el ventrículo se contrae. Entonces por eso es que sucede, si no sería uno solo, la aurícula y el ventrículo se contrajeran. Entonces el sístole ventricular, ¿no? ¿Perdón? El sístole ventricular. El sístole ventricular, porque no existe diástole auricular. Entonces aquí tenemos el seno X coincide con lo que es la sístole auricular. También va a coincidir la onda U. A ver, vamos a ver la onda U. ¿Qué es? Onda U. ¿En X? No, seno X, ya hemos dicho. Seno X cuando hay una relajación auricular. Sí. Ahora vamos a ver a qué corresponde la onda Esto U. dicho contracción. Sístole. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como se ha relajado la aurícula, la presión que ha pasado ha caído. ¿Y qué va a suceder ahí? Llenar. Va a empezar a Llenar. llenarse. ¿Y qué va a empezar? Cuando empieza a llenar la presión, Incremento. va a incrementarse. Y eso es lo que va a suceder con el llenado de la aurícula derecha. Y eso va a ser el seno, la onda U. U. Por lo tanto, el seno X y la onda V, que es lo que están durante la sístole. ¿Y qué es el seno I? Y ahorita lo vemos. La válvula tricúspide se encuentra cerrada, se está llenando la aurícula y hay una onda B grande en la insuficiencia tricúspide. ¿Por qué hay una onda B grande en la insuficiencia tricúspide? Porque al llenarse la sangre en la insuficiencia tricúspide aumenta la presión. Va a haber un retorno. Va a haber un retorno venoso, por lo tanto va a llenarse mayor cantidad en la aurícula. Y eso es lo que nos hace una onda V. ¿Y qué es el seno I? El seno I también es una bajada de presión. ¿Y por qué puede bajar la presión? Aquí se relajó la aurícula. ¿Y por qué la otra grande bajada de presión, cuál sería? Cuando se abre la válvula tricúspide. Como se abre la válvula tricúspide, ¿qué va a pasar? Claro, va a descender. Desciende porque toda la sangre pasa ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo. Un seno I pequeño sugiere obstáculo al llenado del ventrículo derecho. Descendente rápida y profunda en la insuficiencia tricúspide. ¿Ya? Entonces, paso de la sangre de la aurícula al ventrículo derecho. Y miren su relación con lo que estamos hablando. La onda A, ¿qué era la onda A? Contracción auricular. Entonces, ¿en qué evento mecánico está sucediendo la contracción auricular? El fin de la
La onda C, ¿qué cosa era la onda C? Contracción isovolumétrica. No. El abombamiento, El de abombamiento la válvula secundario, la contracción isovolumétrica. isovolumétrica. ¿Qué era la onda B? El fin. La V. Fin de la cesta. No, el seno X, ¿qué era? Que era la relajación en la V. De ahí venía la onda V, ¿no? Que la onda V, el llenado de la aurícula, que corresponde a la sístole. Eso se dice senos, son, ¿eh? No son ondas. Seno. Y la onda I es inicio de la diástole, ¿no? Colapso diástole. Comienza el llenado ventricular. Todo tiene sentido si se han dado cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo va a tener sentido si es que nosotros conocemos lo que es sístole y diástole y todo ese fenómeno, ¿no? Sí. Si no, tampoco sabemos qué es contracción isovolumétrica, qué es llenado rápido, llenado lento, todo no va a tener sentido. Con el eco de hecho. Doctor, disculpe, usted había mencionado en esa curva onda X que era sístole auricular antes. No, sí, lo ventricular. Sí. No, sístole Es ventricular. No, la onda A es la sístole auricular. Claro. En la onda ese no se daría el cuarto ruido también. Claro, la contracción auricular es la sístole auricular. Ajá. No, sístole es Ah, ya la había sístole escuchado. ventricular. Sí, la había escuchado, sístole auricular. Si sería auricular sería igual a la A, ¿verdad? La onda A es la sístole auricular. La contracción auricular es la sístole auricular. Ya esto es importante, ¿no? Y esto también es motivo de pregunta, ¿no? De examen. Sí, porque miren, ustedes pueden poner ahí un cruce de cosas y esto es tener que saberlos, ¿no? Ahora, si no, pero de memoria me lo voy a aprender esto, no, razón. El razonamiento. Razón, el va, sube, va, sí, listo. sí. Aquí está la correlación de la presión venosa yugular con el EKG, o sea, con la actividad del ventrículo. El llenado, la relajación, el llenado del ventrículo, ¿no? Entonces está produciéndose en la sístole auricular. Sístole ventricular. Sí, sí. Aquí está, miren, esta es otra, ahí no voy a retirar esta lámina. Ese es el catéter. Porque también esto es histórico, esto lo hacía el doctor Bornos. No, es histórico. O sea, cuando el doctor Bornos trae mi mayor. ¿Qué? Miren, la presión venosa yugular, miren, ¿qué es lo que se hacía? Se ponía en el manubrio, en el ángulo del lubis, se ponía una regla. Y de ahí, otra regla, donde que coincidía en la onda visible del pulso venoso. Y eso se llama presión de la vena yugular. Entonces, cada vez que había mucha presión, o sea, cuando estaba todo ingurgitado, todo así que se veía hasta arriba, entonces decías que es una presión venosa yugular alta, por lo tanto el paciente está sobrehidratado o deshidratado. Pero ya no sé si... Sobrehidratado, pues. ¿Ve? Entonces era eso. Ahora nomás nosotros vemos cuando el paciente, por ejemplo, lo ves con una ingurgitación yugular, dices que el paciente está sobrehidratado. Entonces, cuando está así el paciente sobrehidratado, ¿qué se le va a poner de tratamiento? Diuréticos. Creo que hay acá. Entonces vamos a ver la siguiente clase, fisiología del endotelio, que también es bonito, ¿ya? Si es que no lo vemos, si no lo vemos en, ¿cómo se llama? En presencial el día viernes, vamos a ver el examen. Por ejemplo, lo podemos iniciar temprano para terminar ese clase el día viernes. No, yo trabajo el día viernes y no sé si puedo llegar, ¿no? O virtual. ¿A qué hora vas a hacer? No sé, pero yo por vino, así 3 y media por ahí. Pero ustedes desde las 3 están libres, ¿no? Sí. Porque tengo que dejar también, tengo que hablar con la señorita para que nos deje el examen. Todo el día estamos libres. ¿Qué? Todo el día estamos libres. Ah, ¿está libre todo el día? Claro, doctor. Ah, ya, pero entonces desde las 3 para adelante ya va bien. Ya, de las 3. Y esta clase que está bien bonita esta clase. Hay que estudiarlo. Ya, nos vemos, chicos. Doctor, mi compañero quiere decir algo. Sí, dice, gracias. Gracias. Doctor, no sé si será posible, pero Ya lo sabe. trata de ver, somos pocos en la clase. No, ya llegó. Yo ¿Qué? había contado, son 19, con él son 20. O sea, si siquiera 20. Somos 50, doctor. No, doctor, Yo mire, como que yo no sé contar, son 19, son